Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller, con un poco la voz afónica, pero aquí estamos. Y en el día de hoy, Cuba y su historia se adentra en, yo diría, un diamante de la historia de Cuba. Recientemente la Fundación Padre Félix Varela celebró en Miami el 29 del mes pasado, 29 de noviembre, su peña vareliana. Y en esa peña vareliana hubo yo diría, una conferencia magistral sobre la vida de Padre Félix Varela, y el que dictó esa conferencia lo tenemos hoy en Cuba y su historia. Me refiero al Padre Fidel Rodríguez, gran amigo nuestro, parte de la Fundación Félix Varela, sacerdote católico, historiador, posiblemente hoy por hoy el mejor historiador que tenga Félix Varela. Así que le damos la bienvenida al Padre Fidel Rodríguez. ¿Cómo está? Bien hallado, bien, muy bien, gracias. Qué bueno tenerte en Cuba y su historia. Y yo feliz de estar por segunda vez acá en este programa. Sí. Muy importante programa por la difusión de la historia y la cultura cubana. Sí, no cabe duda que Félix Varela es un diamante en la historia de Cuba, es una luz de humildad, de grandeza, de santidad, y realmente todos quedamos muy impresionados con tu conferencia en la última peña vareliana de hace 10 días, 8 días. Entonces, bueno, te hemos invitado un poco para no rehacer la conferencia, porque no, el tiempo en la televisión es mucho más rápido, pero para hablar un poco de esa conferencia magistral que diste sobre la vida, el diamante que representa a Félix Varela en la historia cubana. Así mismo es. La palabra diamante quizás es clave porque Martí, nuestro apóstol, tenía una frase que decía: y como el diamante, antes que brillo, es carbón. Y habla de la humildad y del brillo. Y creo que Varela es un símbolo de un diamante en la historia y la cultura cubana, porque cuando uno va a los orígenes de Varela, el padre y el abuelo eran labriegos, la familia eran agricultores en la España, y fueron ascendiendo en la escala social. Ahí está, ahí tienes el famoso hectágono. Míralo ahí, sí. Que explica un poco tu conferencia magistral, sí, y que vamos a recorrer en el día de hoy contigo aquí en Cuba. Sí, porque yo lo llamo hectágono, son los 7 lados, las 7 facetas del diamante, y axiológico por los valores que definen la vida del padre Varela. Y entonces te decía que, fíjate que en esos valores están virtud y humildad, y Varela tiene un origen, sus abuelos, su padre son gente pobre en España, que van ascendiendo con trabajo, con sacrificio, con empeño en la escala social, son militares y logran alta graduación en el ejército. El padre es capitán, el abuelo termina como teniente coronel, pero le enseñan sobre todo ese sentido de humildad, sí, de los orígenes, y de virtud, por un problema de respeto. Además, el abuelo quería que él fuese militar. Sí, pero le respetó la vocación sacerdotal. Claro. Y entonces le transmiten, la familia tiene dos elementos raigales de raíz, que son la parte militar del abuelo y el padre, que le transmiten el respeto, la obediencia, la disciplina, la honestidad, y por la parte de la familia, la parte materna, o sea, la parte de las mujeres, la tía religiosa, la piedad, el respeto, el temor de Dios. Entonces, todas estas virtudes y todos estos valores van configurando a ese Varela, que tiene estas facetas que, como un diamante, que son increíbles y que son un ejemplo para la Cuba de hoy, que sufre no solo enfermedades, miseria, represión, sino también falta de valores éticos. Claro. No, la importancia de Varela en la historia de Cuba, yo diría hoy es más grande que hace unos años. Cada día se agiganta. Precisamente por la crisis que vive el país. Entonces, bueno, un hombre de la virtud de Varela y de una vida ejemplar, pues complementa un poco el dinamismo martiano de la independencia. O sea, Varela es el dinamismo moral de un país o de una nación que quiere crecer como es debido, o sea, quiere ser decentemente, y ese es Varela. Claro, pero fíjate que en la parte de la virtud, la gente cuando dicen esta persona es virtuosa, a lo mejor hablan de un violinista y un pianista, y no hablan de la virtud como un elemento ético, de moral, de disposición o actitud de vida
por la bondad, por la justicia, por la caridad, que es lo que definen a Varela. Entonces después hay otras dos facetas muy interrelacionadas que son la instrucción y la comunicación. Varela se da cuenta que una forma de hacer que la persona crezca es a través de la instrucción. Antes que Martí dijera hacer culto para ser libres, ya Varela decía, sin instrucción no hay crecimiento, sin instrucción no hay desarrollo, claro. Sin instrucción no hay cultura, no hay país. Entonces Varela se empeña como pedagogo, pero no solo dando clases, sino a través de los libros que escribe, a través del periodismo, a través de toda la actividad que él hace de promoción cultural e intelectual de la gente. No solo en Cuba, en sus alumnos del seminario, sino en Estados Unidos, con los irlandeses pobres, promoviendo conciertos de música sacra que le llevaba espiritualmente a esa gente, creando escuelas para niños y niñas, creando orfelinatos. Fue un gran periodista porque inclusive tradujo a Jefferson. Ahí esa es la parte más bien de tipo de valor democrático republicano, porque el manual de práctica parlamentaria de Jefferson era para, pensando en la Cuba futura, que en la que se iba a establecer una nueva nación, una nueva república, que tuviera los elementos constitutivos, estructurales, para que fuera una nación justa, honesta, claro. Con leyes, con derecho, porque realmente el Estado de Derecho es algo que es importante para una nación nueva. Y en Cuba eso no lo hay ahora. Y esto es un ejemplo que Varela sentó las bases para lo que queremos de la futura Cuba. Inclusive sentó las bases de un periodismo decente y bien formado. Bueno, no solo periodismo, porque hay una cosa muy interesante que a veces vemos Varela y se nos olvida, por eso yo te hablaba de instrucción y comunicación. Varela es un comunicador. Claro. Y un comunicador en diferentes aspectos, porque Flores, te acuerdas que él fue diputado a las Cortes y él... La política, todos decimos que la política es muy sucia, muy cochina, pero Varela va a dignificar, a santificar la política. Y cuando yo en el segundo libro mío, de La inquietud del tiempo, que habla del tiempo que él es diputado, a él lo atacaron por ser una persona, tú sabes, que era capaz de dialogar. Y hay un pasaje muy interesante de un diputado filipino, pero esos exaltados radicales, de esos extremistas. No, hay que aplicarle, el que no acepte lo que decimos, pues hay que aplicársela. Y él dice, no, un momentito, usted querrá taparle los ojos a la justicia, como la gente la representa la justicia con los ojos tapados, pero usted lo que quiere es tirar a la justicia por un barranco. Claro. Y eso no es correcto, hay que respetar los derechos de las personas, las cosas no se imponen, se dialogan, que es ya viene la otra faceta de Varela, que es la caridad. Una caridad que le permite discutir con los protestantes sin ofender. No, y se ganó a los protestantes de Nueva York. Fíjate tú que hay un debate teológico con los protestantes, en la cual hay un famoso predicador protestante, Brownlee, que los reta a 3 sacerdotes católicos, al padre John Power, a Carl Levins y al padre Varela. Y Varela se presenta, pero ¿qué pasa? Que los otros dos sacerdotes se ponían en la misma altura de los protestantes y eran agresivos, y Varela se retira. No, yo no puedo estar ofendiendo, yo tengo que hablar en diálogo respetuoso. Y los protestantes lo adoraban y lo respetaban de una manera increíble. Increíble. Es una de las labores más interesantes de Varela, es cómo él logra su vida religiosa ganarse a los protestantes en una época en donde ser católico en Nueva York no era fácil. No, porque era una mayoría protestante y ellos eran una minoría. Claro, esta minoría en el mismo Nueva York se hizo un momento creciente porque la constante inmigración de Europa, que no solo eran irlandeses, también eran suizos, italianos, franceses, alemanes, que eran mayoritariamente católicos. Entonces ahí vienen las otras dos facetas de Varela, que son la caridad y la entrega. Varela se entrega no solo a su ministerio sacerdotal, sino a un ministerio que yo diría de labor social, de trabajo de caridad, con los huérfanos, con las viudas, con la gente pobre. Varela toca con sus propias manos la pobreza extrema de los inmigrantes de todas las naciones, pero particularmente irlandeses, al punto que le llaman el apóstol de los irlandeses. Y es una cosa porque ahí se une caridad y entrega, son otras dos facetas de la vida de Varela. El trabajo de Varela en Nueva York con los pobres, los enfermos de cólera, en los barcos. Los alcohólicos. O sea, es un trabajo único. O sea, es la faceta
de un santo en camino de santidad. O sea, sí, y esa es la última faceta de la vida de Varela, que es la santidad. Pero la santidad no puede ser entendida como una persona que no bebe, que no hace esto, que no. No. La santidad no es una cuestión solo de hacer cosas extraordinarias. La santidad es la sencillez de vida, es una actitud de vida. Si yo tuviera que buscar un equivalente a la palabra santidad, llamaría felicidad. Todo hombre quiere ser feliz. Lo que pasa es que busca la felicidad en los lugares equivocados, donde hay dinero, donde hay placeres, sí, donde hay, ¿entiendes? El hedonismo y el racionalismo moderno, el materialismo moderno, busca la felicidad en los lugares equivocados. Claro. Varela nos revela que la santidad es una actitud de vida, de bondad, de justicia, de respeto, de caridad, de servicio, de entrega, o como diría Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Entiendes? Entonces, esto es muy importante porque Varela, estas 7 facetas de las que yo hablo en este heptágono, estos 7 lados de este diamante, hablan de la esencia de la vida de Varela. Yo podría hablarte ahora de la fecha. Nació el 20 de noviembre de 1788, murió el 18 de diciembre, y podría decirte, llenarte de fechas y de cosas y de datos. Pero la esencia... Pero dicen poco. No, dicen, pero no ilustran la real esencia de lo que es el padre Varela. Vamos a poner el diamante otra vez, porque el diamante refleja realmente... Fidel o Padre Fidel, refleja realmente lo que es la vida de este gran hombre y de este gran cubano que además terminó condenado a muerte por Felipe VII. Seguro que eso le costó inclusive muchos años al Vaticano de poder elaborar y trabajar sobre su beatificación. Todavía estamos en eso. Sí, y murió pobre, abandonado, solo, en San Agustín. A todos aquellos que escribió lo recordaban, pero vivió de una manera tal como pensó, así murió. Sí. Tal como vivió, murió. Austero, sencillo, pobre. Y tú verás ahí que están bien sintetizadas estas 7 facetas del diamante, que son humildad, virtud, instrucción, comunicación, caridad, entrega, y por último la perla final, que es la santidad, que es la que nosotros estamos todo el tiempo tratando de promover. Y creo que todo pueblo, y en particular el cubano, que es el nuestro, necesita héroes y necesita modelos de vida. Claro. Y Varela es ese diamante que podemos nosotros presentarle al pueblo cubano para la reconstrucción de la Cuba del futuro, la que hemos soñado todos, y Varela la soñó también, pero que tenemos que llevarla a la realidad, y yo espero que eso pase muy pronto. Muy pronto. Sí, eso sería fabuloso, que Cuba pudiese superar este periplo de odios y de divisiones. Sí, pero un periplo que ya se ha extendido 66 años. Sí. Pero si la Unión Soviética duró 70, no creo que dure 70. Tenemos que seguir trabajando todos juntos y arar juntos para llevarlo al final. Ese es un poco el objetivo de la Fundación Padre Félix Varela, que tú eres parte de esa fundación. Yo tengo el privilegio también de ser parte. Y es el hecho de poder compartir todo este diamante que representa el padre Varela con un pueblo que lo necesita desesperadamente. O sea, si Cuba necesita algo desesperadamente, es todas estas características del diamante de Varela. Y en eso, bueno, pues tú estás tan empeñado como nosotros, pero tú tienes la responsabilidad como historiador. O sea, tus libros de historia de Varela son una joya también. Bueno, son 35 años de investigación en archivos, bibliotecas, buscando papeles, buscando libros, y ahora próximamente el año que viene, espero que en el primer trimestre, no puede tardar mucho más, saca la tercera parte de mi biografía vareliana, de la trilogía biográfica, en la cual coge estos últimos 30 años de vida de Varela entre Nueva York hasta que muere en San Agustín. Y realmente ha sido un trabajo muy arduo. Tengo una cantidad de información tremenda, pero es que Varela todavía es desconocido y necesita ser más conocido para poder ser tomado como ejemplo y como modelo de vida. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa, yo diría, un programa especialísimo, no exagero, porque estamos explicando, compartiendo con ustedes un diamante de la historia de Cuba, que es el padre Félix Varela, y por supuesto todo el esfuerzo que hace la Fundación Padre Félix Varela en que se conozca a este hombre que murió muy humilde, pero que dio su vida plena al futuro de Cuba, al futuro digno, ético, libre, independiente, porque Varela no solamente es independentista, Varela termina siendo humanista y termina esperando la santidad, o sea que cubre todo las facetas del heptágono, como tú y muere en olor de santidad, porque hasta el último momento de su vida él estuvo
como digo yo, dando un testimonio de fe y de vida. Y allí dice, antes de morir, yo dije que iba a confesar y que iba a hacer una confesión de mi fe, diciendo que creo en el Dios absoluto, en el Dios verdadero, el final en su es Hijo bonito, Jesucristo, el final de él es y bonito. que en el cuerpo y la sangre de Cristo que yo consagro y que yo recibo, está el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, él da un testimonio de fe y de vida hasta el último respiro, hasta el último aliento de vida, él lo da, y es una cosa que realmente es admirable. Sí, el final de Varela es muy bonito, ¿no? O sea, doy fe de que aquí está, de que Presente, quiero Jesús está presente en la Santísima Eucaristía. quiero tenerlo conmigo. Entonces, Es un espectáculo. bueno, en fin, a todos los que nos están escuchando, tenemos al padre Fidel Rodríguez, parte de la Fundación Félix Varela, y yo estimulo a los que de una u otra forma se interesen por el tema, que se acerquen a la Fundación Félix Varela, porque estamos en un trabajo complejo, en un trabajo de compartir, en un trabajo inclusive, estamos en estos momentos abriendo un trabajo humanitario con los pobres, o sea que la Fundación hace lo que puede dentro de los medios, que no son a veces abundantes, pero bueno, tú estás ahí con nosotros también, y, Sí mismo. y háblanos un poco de tus planes futuros en los libros, porque hemos hablado de eso también. Bueno, o sea, te decía que próximo, en los principios de año que viene, con el favor de Dios, pues vamos a estar ya terminando la tercera parte de la trilogía biográfica de Varela, pero también estoy trabajando en otros libros. Yo tengo un proyecto de un epistolario vareliano, del cual se conocen actualmente solamente como 70 cartas. Yo tengo 240 cartas de Varela y las estoy comentando para que se sepa el contenido, los participantes, todo el contexto de las cartas. También tengo un diccionario biográfico vareliano que incluye a toda la familia, toda la información sobre Varela, sobre su familia, pero también tiene de todas las personas que se relacionaron con él a lo largo de su vida, profesores, maestros, sacerdotes, obispos. ese es un libro interesantísimo. Sí, ese es, sobre todo, yo recuerdo que hay un muchacho joven que está escribiendo una novela de ficción sobre Varela, y decía, estoy creando personajes, y bueno, si leyeras el diccionario, tendrías un montón de personajes para incluirlo en tu novela, ¿sabes? Porque ahí está toda la gente que se relacionó de una manera con otra con Varela, de todos los estratos sociales, de todas las clases, de todas las profesiones, y es una cosa bien bonita porque es un diccionario de personas que se relacionaron con Varela. Claro. Entonces es una cosa bien amplia, y tengo otro más que también es el de la influencia y el impacto de la vida y obra de Varela después de su muerte. Y por último tengo un pequeño librito que estoy escribiendo para niños y adolescentes que se va a llamar Las florecillas del Padre Varela, que tiene pequeñas anécdotas para la comprensión de los niños, para que ellos conozcan más la vida del Padre Varela. Sí, una obra espectacular. Sí, son como 6 o 7 libros que estoy trabajando al mismo tiempo, que es tremendo, pero como ya estoy retirado, pues tengo un poco más de tiempo para dedicarme a Varela. Claro, ¿no? Además tienes un poco la inspiración del Espíritu Santo. No, esa es mi pasión, esa es mi pasión. Yo llevo 35 años investigando la vida de Varela. Es una cosa muy curiosa porque Varela me llegó, como digo yo, porque era la voluntad de Dios. Yo estaba religioso en el convento de los Carmelitas Descalzos y tenía el tiempo del noviciado, tenía muchísimo tiempo libre para rezar, para estudiar, y había una biblioteca maravillosa allí, hay una biblioteca maravillosa allí. Me comí todos los libros que había allí para leer, yo soy un lector voraz, y me encontré algunos libros que hablaban de Varela, y me encontré que había una tía de Varela que había sido carmelita descalza. Ah, sí. Y entonces yo empecé, digo, bueno, ¿y por qué Varela no se hizo carmelita descalzo? Y empecé entonces a hurgar y a buscar, y entonces ya me metí a investigar la familia, me fui a las parroquias buscando todos los datos de la familia, y cuando ya tenía toda la genealogía de Varela, digo, pero esto no se queda aquí. Entonces seguía, y ya llevo estos 2 libros que tú ves aquí. Este es el primero, que es toda la infancia, la juventud y la adolescencia de Varela hasta que se hace sacerdote y se va a España. El primer tomo. Y este segundo, cuando él se va a las Cortes de España como diputado a las Cortes Españolas, en la cual él ejerce 3 años como diputado, hasta que cuando Fernando VII restaura el absolutismo, huye a Gibraltar y de ahí a Estados Unidos, que es el tercer libro, los últimos 30 años de vida. Y lo condena a muerte. Sí, lo condenan a muerte, pero tú sabes que las cosas, a veces uno dice, lo condenó a muerte, sufrió el exilio, pero de las cosas malas Varela saca cosas buenas. Y esto es lo más importante, porque esos 30 años es donde él expresa y manifiesta la santidad de su vida. No, y su obra en Estados Unidos es muy interesante, con El Habanero, después las cartas al Pidio. Y yo decía en estos días que estábamos los dos en una conferencia, que además de la ética de las cartas al Pidio, lo más interesante de Varela es su trabajo
ético en Nueva York, o sea, toda su misión con los pobres, con los enfermos en los barcos, con las mujeres pobres, o sea, ahí está la ética vareliana realmente. Más por eso el sello que se imprimió aquí en Estados Unidos, el sello de postal de Varela, pues lo pone como reformador social, porque aunque es un sacerdote, él hace un elemento importante de reforma de la sociedad con el hecho de promover al hombre, a todo hombre, desde el irlandés hasta el norteamericano, a todos que tienen un sufrimiento, que tienen una necesidad, lo eleva para que se salve, para que crezca, para que sea feliz. Y realmente la labor de Varela es eso, es revelar la verdad. Varela es un buscador de la verdad y sabe que la verdad está en Dios. Y por eso, pero no veamos la cuestión de Dios como una cuestión de fanatismo o religión, no, como la verdad que el hombre le da sentido a la vida del hombre. Claro. Y Varela en ese se enfoca, y te digo, es un hombre que defendió la fe frente a los protestantes, pero nunca como un conflicto, sino como un diálogo. ¿Tú entiendes? Y siempre con el respeto, la tolerancia, la caridad. Y por eso te digo que se ganó el respeto y la admiración de todos los que lo conocieron. Yo tengo la impresión, no sé qué impresión tú tienes, Fidel, que vamos a tener una sorpresa con la beatificación de Varela. Yo espero que con el Papa León tengamos esa sorpresa que esperábamos que la tuviéramos con el Papa Francisco. No sé qué pasó, teníamos toda la certidumbre de que el año pasado o antepasado iba a ser algún movimiento. Me imagino que no era el momento. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y será cuando Cuba más lo necesite. Claro. No será cuando tú y yo lo queramos, cuando Cuba más lo necesite, yo creo que va a venir. Yo creo que el Papa León puede entender, porque está ya ahí en ciernes un milagro que se cree que sí que está aprobado, y que yo pienso que en el momento justo que Cuba necesite un modelo para este cambio, esta transición que va a darse muy pronto, ahí va a estar Varela para servirnos de guía y de diamante que nos va a brillar y nos va a iluminar. Yo recuerdo que siempre en la historia la gente estaba con el cuento del diamante del Capitolio. El diamante del Capitolio no es nada comparado a Varela. El diamante del Capitolio podrá venderse y tener un valor tremendo y podrá a lo mejor ayudar a alimentar personas. Pero la vida de Varela es el diamante que realmente va a servirle de modelo de un cambio y de una transformación para crecer, para llegar al progreso y llegar a la prosperidad. Sí, yo pienso que el pueblo de Cuba necesita ese diamante. Y bueno, ese es un trabajo muy paciente, muy humilde, que tú has hecho la Fundación Padre Félix Varela, y por supuesto todo cubano que de una u otra forma se sienta cubano debe acercarse a Varela, porque Varela tiene todas las virtudes dispuestas a ayudar a esa recuperación que necesita la nación cubana. Ahí están. Fíjate que Osvaldo Payá creó el proyecto Varela, y era un proyecto democrático, un proyecto de justicia, un proyecto para la libertad de los presos políticos, un proyecto para reconstruir Cuba y establecer un plebiscito que diera un cambio político y económico y social en Cuba. Fíjate cómo Varela tenía un impacto después de su muerte, que es increíble, increíble cómo ha impactado a los elementos y a los momentos más importantes de la vida de Cuba. Y hoy por hoy, bueno, tenemos por ejemplo la hija de Payá, que está haciendo un trabajo genial en los derechos humanos, en Cuba Decide, en todas estas cosas que son elementos que van a ir ayudando a que todos los cubanos, pues buscando ese objetivo que es la libertad y el progreso y el bienestar de nuestro pueblo, pues vamos a tener que ponerlo. Eso tú lo sabes, pero yo quería compartirlo con los amigos de Cuba y su historia. Una de las cosas que más impresionó al Vaticano en toda esta investigación sobre la santidad de Varela está en el sello de Varela. El hecho de que una nación con la grandeza de Estados Unidos le haya dedicado un sello postal a un cubano que se llama Félix Varela, los impresionó muchísimo, porque no es fácil lograr que la filatelia de un país te ponga a un extranjero. Que lo honre, incluso lo hizo antes que lo hiciera Cuba. No, mucho antes, claro. El sello de Cuba fue muy posterior. Yo creo que Cuba espera que otro, que el extranjero reconozca. Con Dulce María Loinás, la poetisa católica, fue igual. Después que le dieron el premio Cerdán Bantes, fue que entonces la reconocieron en Cuba. Sí. Porque la tenían ignorada, oculta, la tenían marginada. Sí. Y a Varela igual, a Varela lo han ignorado, incluso en su condición de sacerdote, y han querido poner a una persona muy inteligente, muy culto, un filósofo, un periodista, pero no dicen que era un sacerdote, que era un ministro de Dios. O sea, tratan de despojarle. Y este es el problema o el gran reto que ha tenido y que todavía tendrá el exilio, de mantener el depósito
de la historia y de la cultura cubana intacto, porque en Cuba ya no hay. Ellos han reescrito la historia, la han destruido, la han tergiversado, y nosotros aquí en el exilio, un poco por la nostalgia y un poco por la identidad que no queremos perderla a ningún precio, hemos mantenido el depósito de la historia y de la cultura cubana. Sí. Y lo defendemos, y lo descubrimos, y lo buscamos, y lo convierte es un trabajo muy paciente, muy humilde también, porque en Cuba los valores se han perdido completos. Completamente. Entonces la posibilidad de utilizar a Varela como ejemplo para el reinicio es clave. Es clave, por eso es el diamante. Por eso es el diamante, sí. Ahora, Padre Fidel Rodríguez, qué bueno tenerlo en Cuba, su historia. ¿Qué le diría usted al pueblo de Cuba, que ya nos queda, estamos en los últimos minutos del programa, sobre cómo utilizar la memoria de Varela para fortalecer los valores que se han perdido? Bueno, mira, hay una gran realidad, Alberto, y es que el pueblo de Cuba ahora está sumido en la supervivencia. Entonces, no tiene, yo no diría, y no lo estoy justificando, yo no creo que tienen tiempo a pensar en historia, en Varela. De hecho, el gran problema es, que yo doy en llamar la desmemoria del pueblo cubano, es que la gente no se acuerda todos los errores, todos los abusos, todas las cosas y las injusticias que la llamada revolución, yo llamo roba ilusión de Cuba, que han cometido. Claro. Nosotros que somos un poquitico ya peinando canas, jóvenes pero con canas. Gracias por la parte que me toca. Recordamos todas las cosas horribles que han pasado en Cuba, asesinatos, crímenes, fusilamientos, injusticia, abusos, tortura, éxodos, todas estas cosas. Y si te vas ahora a la realidad, estás viendo que la gente está muriendo y no quieren reconocer que hay una pandemia de 9 enfermedades que está matando a la gente. Pero es que se olvidan de que en el COVID murieron miles y ellos ocultaron las causas de la muerte, los enterraron como si fueran animales, y ya la gente se ha olvidado que murieron miles. Y nadie le ha podido pedir al gobierno, y al gobierno, porque eso no es un gobierno, a la dictadura, cuentas, porque con ellos no existe la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que en la supervivencia, en el tratar de sobrevivir, de tener algo de comer, no encontrar medicina y toda esta realidad, no pueden pensar en la historia, ni en valores, ni en nada. Y tú nada más que ves vulgaridad, malas palabras, grosería. Entonces, han creado un monstruo de que están acostumbrados a recibir, dame, mándame, dame. Y no han hecho nada por sí mismos. El 11 de julio fue la primera vez, después de muchos años, diría que fue el día de la rebeldía nacional, que realmente el pueblo se tiró. Pero como no hubo un eco en todo el país, y hay mucha gente que prefiere no meterse en problemas, y no, porque que ponga el muerto otro, pues entonces, ¿qué pasa? Bueno, Padre Fidel, que no hay. El tiempo nos está haciendo señales. Seguro que sí. Creo que el mensaje que hemos compartido con nuestros amigos televidentes de El Diamante de Félix Varela va a servir al pueblo de Cuba para superar esta etapa tan triste, tan amarga, tan negativa que el pueblo de Cuba ha tenido que vivir por casi por más de 6 décadas. Gracias por su presencia aquí en Cuba y su historia. Gracias a ti por invitarme. Esperamos que sigas viniendo, ¿eh? Seguro, pero decirle al pueblo cubano que nunca fue más oscura la noche que cuando estaba cerca del amanecer. Bueno, gracias al Padre Fidel Rodríguez por su presencia en Cuba y su historia, y nos veremos el domingo próximo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de